Bueno, entonces vamos a revisar el tema de temperatura de saturación adiabática. Entonces, el tema de temperatura de saturación adiabática, en este caso, adiabático significa que no hay intercambio de calor de los exteriores. Entonces serían sin Q exterior. O sea, quiere decir que no hay entrada de calor por el exterior, solamente entrada de calor debido a pues a las corrientes. El intercambio de calor solamente se da en este medio cerrado. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener la entrada de un gas. En este caso sería aire y vapor no saturado. Entonces, la entrada de este gas va a estar en esta parte. Entonces, tendríamos la entrada del gas. En este caso, las condiciones que vamos a decir que no, el gas sería una mezcla aire-vapor. Sería gas, mezcla aire más vapor de agua. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? No está saturado. En este caso, como es HT, H y T, H quiere decir que es una humedad cualquiera y T es una temperatura cualquiera. No necesariamente la temperatura de saturación ni la humedad de saturación. Entonces, en este caso, este sistema no está saturado. Entonces, tenemos estas dos condiciones para este gas que está entrando aquí. Bueno, ya no se puede mover. Entonces, este está entrando y este está saliendo. Pero está entrando a una cámara donde tenemos que se está rociando agua líquida. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una regadera y en este punto se está pulverizando el agua de tal manera que las gotas de agua se vuelven vapor y se transfieren del chorro de agua que está saliendo aquí hacia el gas de entrada. Al pasar esto y para que se pueda mantener el gas, el agua se está vaporizando y por lo tanto se incrementa la cantidad de humedad en ese aire, en ese gas. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de la humedad de saturación. ¿Y hasta qué temperatura? Hasta una temperatura de la humedad de saturación. ¿Qué va a pasar entonces? Pues en este caso, en la entrada de este gas va a entrar a una humedad baja y debido al chorro de agua que estamos teniendo aquí en este experimento, se está incrementando la cantidad de agua que va a haber en ese gas. Pero al incrementar la cantidad de agua necesita calor para mantener ese vapor dentro de la mezcla aire-vapor. Entonces, por lo tanto, esta temperatura es más alta y esta temperatura va a disminuir. Entonces, es a lo que vamos a tener un calentamiento del gas adiabático a su temperatura de saturación. Y por supuesto, bueno, aquí vemos que se está pulverizando agua, pero no toda el agua que está entrando se está, no toda el agua que está entrando se está agregando al vapor, al gas, perdón. Sino lo que pasa es que pues debemos de recircularla, ¿sí? Y volverla a meter otra vez a la cámara, ¿sí? Y como siempre se está perdiendo un poco de agua debido a que el gas se está saturando o al que el gas se está incrementando, tenemos agua de reposición, ¿sí? Entonces, de hecho, esto sería el agua que está entrando y saliendo continuamente. Aquí está un ciclo, ¿sí? Pero como el gas también está adquiriendo humedad, pues es obvio que se va a perder un poco de agua. Entonces tenemos agua de reposición. Y por último tendríamos la salida del gas, que en este caso ya va a ser con una mayor cantidad de agua, de humedad, pero
en este caso va a ser una temperatura mucho menor. Entonces, el balance de energía que nosotros vamos a tener va a ser de la entalpía de la mezcla gaseosa de entrada, va a ser igual a la entalpía de la mezcla gaseosa de salida. Entonces tenemos que la entalpía de la mezcla gaseosa de entrada es igual a la entalpía de la mezcla gaseosa de salida. De salida. En este caso, pues vamos a tener que va a estar entrando. Vamos a tener dos. Vamos a tener dos cantidades de energía. En este caso va a ser la energía de la mezcla más la energía que tiene el agua debido al vapor de agua que tenemos en la mezcla. Entonces sería la entalpía de la cantidad de energía de la mezcla gaseosa se determina con el calor húmedo. El calor húmedo ya sabemos que es en función de la humedad que tenga y va a ser la temperatura, el calor húmedo. El calor húmedo por la diferencia de temperatura. En este caso la diferencia de temperatura sería la temperatura menos la temperatura de saturación. Más, en este caso sería la humedad por el calor latente de vaporización. En este caso, en el caso de saturación. Y la entalpía de la mezcla de la fase gaseosa de salida va a ser igual otra vez al calor húmedo que tenga la mezcla, pero en este caso va a ser la temperatura de saturación menos la temperatura de saturación. En este caso aquí la temperatura de saturación va a ser la misma, entonces ese término casi no lo tomamos en cuenta, pero ahorita lo vamos a tomar en cuenta para hacer nuestro desarrollo de la fórmula. Más la humedad de saturación por el calor latente de saturación. Entonces tenemos esto. Lo que vamos a hacer es que pasamos de un lado el calor húmedo, sería temperatura menos temperatura de saturación, menos calor húmedo por temperatura de saturación menos temperatura de saturación, va a ser igual a la humedad de saturación menos la entalpía de saturación más la humedad por la entalpía de saturación. Y aquí en este caso factorizamos el calor húmedo y nos quedaría que sería la temperatura menos la temperatura de saturación menos la temperatura de saturación menos la temperatura de saturación. Entonces podemos eliminar a estos dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tiene signo negativo, este tiene signo negativo, pero al interactuar con este otro signo se vuelve positivo, entonces aquí estos dos se eliminan. Y esto sería igual al calor latente, factorizamos el calor latente de vaporización y sería la humedad de saturación menos la humedad. Ok, ya tenemos esto, entonces nos quedaría el calor húmedo va a ser igual a la temperatura, pero ahora sería menos la temperatura de saturación. Y esto va a ser igual a el calor latente por la humedad de saturación menos la humedad. Y esto nos quedaría como calor húmedo sobre de el calor latente de vaporización. Y aquí vamos a pasar esto de este lado. Nos quedaría la humedad menos la humedad de saturación, pero para hacer eso debió haber cambiado de signo. Debo de ponerle un signo aquí. Entonces este signo lo que voy a hacer es lo voy a pasar de este lado.
¿sí? Y lo divido entre de esto, que sería la temperatura menos la temperatura de saturación. Entonces, lo pusimos de esta manera solamente para que veamos que tenemos esto, ¿sí? Estas serían, digamos, estas que tenemos aquí. Esta y esta son la temperatura y la humedad de la mezcla de entrada, de la mezcla aire-vapor de entrada o del gas de entrada. Y estos que tenemos acá serían la temperatura y la humedad de la mezcla saturada que está saliendo de este experimento, de esta cámara de saturación. Ajá. Y de este otro lado tenemos las propiedades del gas. En este caso aquí es el calor húmedo y en este otro caso este sería el calor latente de vaporización de la mezcla saturada. Entonces, pues lo que vamos a utilizar nosotros va a ser esta fórmula. Esta fórmula es la que vamos a utilizar e incluso la podemos utilizar en el sistema inglés y en el sistema internacional. Entonces, ¿por qué? Porque el calor húmedo ya lo habíamos calculado para el sistema inglés y para el sistema internacional. Entonces nada más era H menos HS, temperatura menos temperatura de saturación va a ser igual a 1.005 más 1.88 por humedad entre de el calor latente de vaporización. Este va a depender de la temperatura a la que estemos trabajando. Entonces lo dejamos así por el momento. Esto sería para el sistema inglés. Ajá. Y luego la humedad menos la humedad de saturación entre de la temperatura menos la temperatura de saturación va a ser igual a 0.24 más 0.45 por humedad entre el calor latente de vaporización. Y esto va a ser para unidades del sistema inglés.